Hola a todos, aquí Ranove Audionovelas, recordándoles que ninguna de las novelas es creación o traducción mía, yo solo hago los audiolibros con el propósito de entretenimiento. Los nombres de los autores se encuentran en la descripción. Capítulo 1. Dentro de una mansión, un hombre joven y guapo estaba leyendo un libro sentado en una silla junto a una chimenea. Este joven parecía tener unos 20 años y tenía un rostro muy guapo. Era alto, de unos 180 centímetros, con cabello negro y ojos azules. Tenía un rostro anguloso. Para ser precisos, tenía un rostro que solicitaba confianza en los demás. Sin embargo, los ojos de este joven traicionaron la amabilidad que mostraba su rostro. En lo profundo de sus ojos había una calma aterradora, una calma que bordeaba la indiferencia hacia cualquier cosa y todo, incluso las vidas humanas. Mientras el joven leía, de repente levantó la cabeza y miró por la ventana. Allí, vio una lechuza a unos metros de distancia corriendo en su dirección. Hizo un gesto con la mano y luego se abrió la ventana. Unos segundos después, la lechuza entró en la acogedora habitación con una carta en la boca. El joven chasqueó el dedo, luego aparecieron unos pedazos de pan en una mesa al alcance de su mano. Mientras la lechuza se hartaba, el joven abrió la carta. Estimado señor Edward Bones. Nos complace informarle que ha aprobado el primer examen para convertirse en profesor en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Sin embargo, se requiere una entrevista final con el director antes de que se pueda tomar una decisión final. Esta entrevista se realizará 3 días después, el 7 de julio de 1991. Favor enviar respuesta indicando su asistencia en dicha fecha. Tuyo sinceramente, profesora Minerva McGonagall. Subdirectora. Edward suspiró después de ver esta carta. Han pasado más de 17 años desde que transmigró a este mundo. En ese momento solo tenía 6 años. Después de pasar por el proceso de conmoción y duelo de su muerte y reencarnación, descubrió rápidamente que estaba en el mundo de Harry Potter. Afortunadamente para él, el momento en que transmigró fue también el momento en que su poder mágico se amotinó. Sin embargo, pronto supo que nació más de 17 años antes del comienzo de la historia. Edward estaba muy contento con este hecho, ya que significaba que tenía mucho tiempo para fortalecerse. Por supuesto, eso era si podía sobrevivir a la Primera Guerra Mágica siendo un niño de 6 años. Después de dar un breve paso hacia el carril de la memoria, Edward sacó una pluma para responder. Una vez que la lechuza terminó de comer, Edward colocó la carta en su boca y lo vio volar. 3 días después, Edward se puso un traje mugle que él personalmente había confeccionado para él con una capa. Entonces, instantáneamente se apareció de su casa y apareció en el callejón Diagon. Mientras caminaba por el callejón lleno de gente, Edward vio muchas multitudes que entraban y salían de muchas tiendas. Sus ojos se detuvieron por un breve momento en 2 niños en particular. Cada uno tenía un objeto extraño atado a sus muñecas. Luego, estos 2 niños colocaban una carta sobre el objeto que tenían en la mano, seguido de lo cual, aparecían diferentes tipos de monstruos después de que cada uno jugara las cartas por turnos. Lo que estos niños estaban jugando era en realidad Yu-Gi-Oh! Dueling Cards inventado por el mismo Edward. El juego se ha vuelto muy popular en el mundo mágico, tanto entre niños como entre adultos. Ya se han realizado competencias oficiales, e incluso se realizó una internacional hace 2 años. Después de echar un breve vistazo a estos niños, Edward se dirigió a una de sus tiendas. Sin embargo, antes de que pudiera entrar, se encontró con una mujer que salía de la tienda. La mujer lo miró brevemente antes de gritar en voz alta. ¿Eres Edward Bones? El grito fue tan fuerte que todas las personas a su alrededor dejaron de caminar para mirar. Entonces, todos se emocionaron después de verlo. La mujer comenzó a hablar rápidamente. ¿Realmente eres tú? No puedo creer que conocí a Edward Bones, el receptor de la medalla al mérito mágico por ser uno de los graduados más destacados de Hogwarts, el receptor del premio Barnabas Finkley por lanzamiento excepcional de hechizos a la edad de 14, la medalla de oro por contribución innovadora a la Conferencia Alquímica Internacional en el Cairo. También tienes al receptor más joven de la Orden de Merlín, primera clase, la persona más joven en recibir el título de Gran Alquimista. Mucha gente dijo que serás el próximo Dumbledore, si no más poderoso que él. Oh, Barba de Merlín, sin mencionar tu logro como pionera. En nombre de las mujeres de todo el mundo, me gustaría agradecerte por la poción eterna. Ojalá el efecto durara más de 6 horas.
Señora, necesita calmarse, respondió Edward mientras suspiraba en secreto. Si hubiera sabido que esto sucedería, habría usado el polvo flu en su lugar. Oh, lo siento. Mis hijos a menudo dicen que hablo demasiado. Hablando de mis hijos, todos han recogido su tarjeta de rana de chocolate, incluso mi esposo hace lo mismo. Espera, mi esposo está aquí y le encantaría para conocerte. Además, él tiene una cámara con él. ¿Te importaría si nos tomamos una foto juntos? La mujer no esperó a que Edward respondiera, corrió lo más rápido posible dentro de la tienda y regresó con su esposo. Luego, frente a innumerables personas que observan, Edward tiene que tomarse fotos con la mujer y firmar algunos de sus libros. Con la excusa de que tenía una reunión importante, dejó la multitud que aumentaba rápidamente y se reunió con el empleado. Después de que Edward entró en la tienda, tuvo una breve reunión con el empleado de la tienda para revisar las ventas de los últimos meses. Bueno, el resultado fue tan bueno como antes, si no mejor. La poción eterna que creó es en realidad una máquina de imprimir dinero. El propósito de esta poción es realmente revertir la cara o el rostro de una mujer a una edad más joven de su elección. Esta pócima permite que las mujeres mayores vuelvan a su juventud, mientras que las más jóvenes pueden permanecer en cierta edad durante un período de tiempo más prolongado. Además de eso, esta poción tiene algún efecto de embellecimiento. Usarlo es como tener un filtro permanente en las redes sociales de su vida pasada. Por supuesto, esta poción tiene restricciones. No puede aumentar la esperanza de vida de nadie que beba. Solo dura 6 horas antes de que alguien tenga que beber otra dosis. El uso excesivo de la poción puede generar resistencia, sin embargo, Edward inventó otra poción que elimina la resistencia acumulada. Con el monopolio de estas dos pociones, además de las cartas y discos de duelo de Yu-Gi-Oh!, Edward es un hombre rico en el mundo mágico. Por supuesto, no hizo todo esto por circunstancias familiares, sino porque necesitaba mucho dinero para sus investigaciones y experimentos. Después de comprobar que todo estaba bien en la tienda, Edward usó los polvos flu para teletransportarse a la oficina de la profesora McGonagall. Entonces, vio a la túnica verde esperándolo. Profesora McGonagall, ha pasado un tiempo desde que nos conocimos, dijo Edward con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, la profesora no respondió con una sonrisa propia. 5 años para ser exactos, señor Bones. Nadie lo ha visto durante más de 5 años. Si no fuera por las pocas cartas dispersas que envía, muchas personas, incluyéndome a mí, habrían pensado que estaba muerto. En un rincón oscuro del mundo. Profesor, debería tener más fe en mí. Creo que pocas cosas en este mundo pueden sacarme de este envoltorio mortal. Ese no es el punto, Edward. De repente desapareciste después de la graduación. Mucha gente estaba preocupada por ti. Edward, todavía con una sonrisa tranquila en su rostro, respondió en tono de disculpa. Bueno, hay una razón para mi ausencia. Primero, me perdí en mi investigación. Luego me metí en un pequeño problema. Soy muy consciente de lo absorto que puedes estar cuando haces una investigación mágica. Sin embargo, esa todavía no es razón suficiente para comportarte de esa manera. En cuanto a tu llamado pequeño problema, no creo que nada que pueda causarte problemas por ser tan insignificante, respondió McGonagall mientras lo dirigía hacia la oficina del director. Después de pasar todo el viaje disculpándose con ella, finalmente llegaron frente a la oficina del director. Después de que la vicedirectora usó la contraseña, Edward la saludó antes de entrar. Lo primero que notó dentro de la habitación fue el Phoenix Fawkes. Se acercó a jugar con él. Entonces, Fawkes, ¿has pensado en mi propuesta de abandonar al profesor y convertirte en mi compañero? Te prometí que tu vida será mucho mejor en el futuro. No me interesa, respondió el Fénix con una mirada indiferente. Una respuesta que no sorprendió a Edward. Realmente es un hechizo fascinante, ¿no? De repente suena una voz en la habitación. Nature's Voice, que permite al usuario la capacidad de comunicarse con los animales. Hablando honestamente, creo que este es uno de los mejores hechizos que has creado. Profesor Dumbledore, respondió Edward mientras se giraba para mirar al director. Te veías tan saludable como siempre. Gracias. ¿Quieres lo de siempre? Si no te importa. Entonces, con un movimiento de la mano del profesor, apareció una taza de té en el asiento frente a él. Después de sentarse y disfrutar de su té por unos segundos, Dumbledore miró a Edward de arriba abajo con sus ojos profundos debajo de los pequeños vasos. ¿Ha llegado ya ese obstáculo?
Pensó en secreto para sí mismo. Esto es más rápido que yo y Gellert, e incluso más rápido que Tom. Después de suspirarle en secreto, Dumbledore preguntó. Entonces, señor Edward Bones, ¿dónde ha estado los últimos 5 años? Después de tomar un sorbo de su té, Edward respondió. Después de que rechazaras mi solicitud para ser profesor en Hogwarts, seguí tu consejo. Viajé por todo el mundo. Fui a los Estados Unidos, visité la selva amazónica en América del Sur, recorrí las pirámides de Egipto. Incluso llegué a visitar la Unión Soviética y China. Y no solo visité el lado mágico de estos mundos, sino también el lado mugle. De hecho, Edward mintió o no dijo toda la verdad. De hecho, visitó todos estos países, pero no fue por vacaciones. No, era para robar conocimiento. Se podría decir que en los últimos 5 años, Edward se convirtió en el mayor ladrón internacional tanto en el mundo mágico como mugle, dejando innumerables leyendas tanto verdaderas como falsas. Después de transmigrar a este mundo, a Edwards también se le otorgó su dedo dorado, sin embargo, el suyo no era un sistema u objeto misterioso. Era un recuerdo perfecto que le permitía recordar cada cosa mientras concentraba su mente. Su dedo dorado era esencialmente lo mismo que el Minscape que ha visto en tantos fanfictions de su pasado. Sin embargo, la suya era innata. Otro dedo de oro que tiene es su abrumador talento para la magia. Al igual que Voldemort, a los 6 años, fácilmente podía controlar y usar la magia como si fuera parte de él. Ya sea flotando cosas, haciéndolas desaparecer o encendiendo cosas, él podría hacerlo fácilmente. Sin mencionar su comprensión abrumadora o sus habilidades integrales. Edward podía aprender fácilmente la mayoría de los hechizos después de leer sobre ellos y practicar un par de veces. La magia era tan natural para él como respirar. Sin embargo, Edward todavía tuvo que enfrentar algunos problemas cuando transmigró por primera vez. Uno de los cuales eran sus padres. Resultó que nació en medio de la Primera Guerra Mágica, una época en la que la fuerza de Voldemort estaba en su punto más alto. Los magos y sus familias morían todos los días. Las cosas empeoraron para Edward cuando se dio cuenta de que su padre era Edgar Bones, el hermano de Amelia Bones de la historia original y miembro cercano de la Orden del Fénix. Edward sabía que su padre, su madre y él estaban destinados a morir en la guerra. Entonces, los instó a dejar de pelear y huir juntos. Pero su padre Hufflepuff no lo escuchó en lo más mínimo mientras continuaba luchando contra Voldemort y sus mortífagos. Sabiendo que su vida estaba en juego, Edward logró convencer a sus padres para que tomaran ciertas medidas. Por ejemplo, el encantamiento Fidelius en su casa. En cuanto al guardián secreto, Edward eligió al elfo doméstico, Momo. La razón de esto se debió al hecho de que los elfos domésticos eran extremadamente leales a sus amos y preferían morir antes que revelar el secreto. Otra razón fue que estos tipos tenían la capacidad de aparecerse y la mayoría de los magos antiaparición son inútiles para ellos. Por supuesto, esto estaba lejos del final. La paranoia de Edward en ese momento alcanzó su punto máximo. Hizo que sus padres instalaran muchas armas Muggle en la casa y luego las modificaron mágicamente. Entonces, si alguien fuera a entrometerse en su casa, esa persona no solo tendría que deshacerse de los encantamientos protectores, sino que también tendría que lidiar con algunas ametralladoras Gatling. Y así, Edward vivió a salvo hasta que llegó el momento de asistir a Hogwarts. En los 5 años intermedios, dominó los 7 años de conocimiento antes incluso de ingresar a la escuela. Para protegerse a sí mismo y a su familia, Edward estuvo muy callado durante sus primeros años de escuela. No quería que su genio atrajera la atención de Voldemort. Para estar seguro, rara vez salía. Incluso cuando asistía a la escuela, no pasó por el tren, sino que Momo lo teletransportó directamente allí. Desafortunadamente para Edward, al final de su segundo grado, todavía recibió la noticia de que sus padres fueron asesinados durante un enfrentamiento con Voldemort. La ironía de esto fue el hecho de que sus padres murieron el mismo año en que murió el Señor Oscuro. Después del duelo por sus padres, se fue a vivir con su tía Amelia. Entonces, Edward ya no escondía su talento. Durante su tiempo en Hogwarts, preguntó a todos los profesores su comprensión de la magia y los hechizos. Después de absorber sus conocimientos y experiencias, comenzó a hacer olas en el mundo mágico. Inventó innumerables hechizos, ganó innumerables premios. Luego, el Ministerio de Magia usó su halo de genio como una forma de propaganda para distraer a los magos del horror de la guerra que acababan de experimentar. Lo empaquetaron como el próximo Dumbledore, y Edward estuvo a la altura de las expectativas.
Ganó todos los premios que ganó el director cuando era joven, e incluso algunos no tuvo la oportunidad de hacerlo. En cuanto a Edward, usó su nueva fama para ponerse en contacto con algunos de los magos más informados que aún viven. Se comunicaba e intercambiaba ideas con ellos constantemente. Después de graduarse, quiso venir a enseñar a Hogwarts, pero Dumbledore lo rechazó porque era demasiado joven. Después de eso, Edward comenzó a viajar por el mundo. Y su viaje no era para hacer turismo sino para robar. Usando métodos como Imperius Curse, Polyjuice Potion y Human Transfiguration, se infiltró en todas las escuelas mágicas del mundo haciéndose pasar por algunos maestros. Luego, copió todos los libros de su biblioteca. Y este método no solo se utilizó para esas 11 escuelas. No, hizo lo mismo con todas las familias de magos que tienen una larga herencia. Y su alcance no solo llegó a Inglaterra sino al mundo entero. Incluso los muggles no se salvaron. Según las lecciones de historia, Edward sabía que en la antigüedad se cazaba a muchos magos y brujas. Entonces, teorizó que muchos libros de magia antiguos podrían estar todavía en manos de ciertas autoridades muggles. Y tenía razón. Después de colarse con éxito en el archivo secreto del Vaticano, Edward descubrió muchos libros mágicos reales que contenían conocimientos perdidos. Por supuesto, muchos de estos libros también eran falsos. Sin embargo, incluso los libros falsos lo inspiraron, ya que le proporcionaron ideas o instrucciones para crear nuevos hechizos. Por supuesto, durante sus años como ladrón, Edward todavía encontró algunos problemas. Ciertas personas no podían ser controladas por la maldición Imperius y ciertas bóvedas necesitaban líneas de sangre específicas para abrirse. Sin embargo, este problema fue resuelto por una flor muggle llamada Devil's Breath. Le permitió a Edward eliminar el libre albedrío de una persona y controlarlos para que cumplieran sus órdenes. Después de procesar mágicamente esta flor, la habilidad se intensificó y Edward se salió con la suya. Como resultado, en los últimos 5 años, el conocimiento de Edward ha llegado a un nivel inimaginable. Incluso podría argumentar que su conocimiento está a la par con Dumbledore, si no más. Solo 2 cosas en las que podría pensar que es peor que el director. Su experiencia en la batalla y la cantidad de poderes mágicos dentro de él. El director Dumbledore asintió en silencio después de escuchar esto, luego masticó un dulce. Entonces, ¿qué te hizo querer trabajar en Hogwarts? Con tus habilidades y todos los honores o premios que has recibido, tienes tantas opciones. Ya sea trabajar para el Ministerio de Magia o usar tu riqueza para gastar el resto de tu vida. Tu vida con comodidad para estudiar magia, tienes tantas opciones. Entonces, ¿por qué ser profesor? Los profundos ojos azules del profesor comenzaron a escudriñar a Edward bajo sus lentes, su mirada profunda y penetrante como si quisiera ver a través de él, ver a través de su alma. En cuanto a Edward, estuvo muy tranquilo todo el proceso. Tomó un sorbo de su té, miró al profesor a los ojos y respondió. Sabes, siempre me ha parecido muy degradante la forma en que siempre sospechas o me comparas con él. Siempre cuidándome en caso de que me convierta en el próximo Tom Riddle. No, debería llamarlo Lord Voldemort ahora. La habitación quedó instantáneamente en silencio, y las pinturas de los antiguos directores en la pared se quedaron sin aliento mientras miraban a Edward. Algunos de ellos, como Phineas, tenían sonrisas alegres en sus rostros. En cuanto a Dumbledore, estaba calmado mientras masticaba un pedazo de gaseosa sin ninguna expresión en su rostro. Bueno, Edward, no me puedes culpar por esto. Después de todo, empezaste a levantarte justo después de que Tom cayera, y las similitudes entre ustedes dos eran demasiado para ignorarlas. Tenías el mismo talento sin igual. En tu caso, tus habilidades mágicas incluso superaron las de él a la misma edad. Tenías el mismo deseo de poder. Deseo de conocimiento, profesor, dijo Edward de repente. Busco el conocimiento, no el poder. El poder no es más que la consecuencia de mi búsqueda de la verdad. Eso puede ser cierto, pero eso no cambia el hecho de que para el 4º grado, ya eras considerado un maestro de las artes oscuras, respondió el profesor con una mirada profunda y poderosa. En cuanto a Edward, se calmó mientras negaba con la cabeza. Mi punto de vista sobre el tema de las artes oscuras no es evitarlas ni temerlas, sino comprender sus orígenes y esencia. La magia oscura es una parte tan importante de los magos como la magia blanca. Aunque entiendo que las artes oscuras pueden influir en la mente del usuario, se pueden usar precauciones para manejar tales efectos secundarios.
Edward, es una gran forma de arrogancia creer que una persona puede controlar un poder tan terrible y aterrador sin perderse por él, respondió el profesor con un poco de tristeza en su voz. Y es una gran ignorancia simplemente ignorar un poder que sabemos que existe en este mundo, un poder que no desaparecerá y siempre seguirá siendo parte de cada sociedad mágica. Sin mencionar el impacto y la importancia que puede tener en el mundo. Tanto positivo como negativo. Un ejemplo perfecto de esto se puede encontrar durante la Guerra Mágica. Los mortífagos usaron magia oscura para aterrorizar al mundo matando brutalmente a muchas personas. Sin embargo, la guerra comenzó a cambiar tan pronto como Barty Crouch aprobó la ley que permitía a los aurores usar las 3 maldiciones imperdonables. Las artes oscuras no son intrínsecamente malas ni menos dañinas que la magia blanca. Al final, todo se reduce a la voluntad y elección del usuario. Luego, la habitación volvió a quedar en silencio. Las dos personas que hablan en esta sala son algunos de los magos más poderosos y expertos del mundo. Como tal, cada uno tenía sus propias ideas, voluntad, creencias y filosofías. Por lo tanto, no es fácil cambiar de opinión. Después de unos minutos de silencio, Edward miró hacia la ventana mientras decía. ¿Sabes? Solía ser tan ambicioso como Tom, si no más cuando era joven. Oh, ¿cómo es eso? Una vez, mi sueño u objetivo era construir una verdadera civilización de magos. Reuniría a todos los magos del mundo, reuniría todos nuestros conocimientos y recursos para impulsar la civilización de los magos hacia un futuro brillante. Entonces, exploraríamos el universo. Los científicos muggles ya han determinado qué tan vasto es el universo y cómo nuestro planeta no es más que una pequeña pieza de polvo en un pequeño sistema solar. Han comenzado a preguntarse si hay otras formas de vida por ahí, qué tipo de otra civilización existe en el cosmos. Edward tomó un sorbo de su té, sin embargo, se había enfriado mientras hablaba. Hizo un gesto con la mano, luego empezó a salir vapor de su taza de nuevo. Después de saber sobre esto, comencé a hacerme la misma pregunta que a ellos. ¿Hay magos en diferentes planetas del universo? Y si es así, ¿qué tan poderosos son? ¿Qué tipo de conocimiento tienen? ¿Hay magia diferente a la nuestra? Entonces, mi sueño era guiar lentamente a los magos de este planeta para que exploraran lentamente las estrellas y entraran en contacto con estas otras civilizaciones. Tal vez podríamos intercambiar conocimientos y recursos con ellos. ¿Te imaginas lo próspero que sería el mundo mágico después de haber acceso a otras civilizaciones? El mundo entraría en una era floreciente de progreso. Innumerables magos de todo el mundo se unirían para crear nuevos hechizos, pociones y productos de alquimia. Descubriríamos innumerables criaturas y plantas mágicas desconocidas. Estudiaríamos los misterios del tiempo, el espacio, la muerte y el amor. Desentrañaríamos el potencial de la mente humana, encontraríamos los secretos del alma, controlaríamos las diferentes energías y fuerzas del mundo y dejaríamos nuestro rastro en el cosmos. Los magos ya no serían simples mortales ordinarios que tienen algunas habilidades especiales, sino seres longevos que persiguen la verdad y las leyes del mundo. Y las cosas no se detuvieron allí. Según los científicos muggles, hay innumerables dimensiones y otros universos que posiblemente existan ahí fuera. Según ellos, algunas de estas dimensiones simplemente están más allá del entendimiento humano o tienen leyes que son completamente diferentes a las nuestras. Estos científicos muggles no pueden probar verdaderamente la existencia de estas dimensiones o universos, pero la magia puede. Después de todo, los magos hemos encontrado formas de viajar a través del espacio y el tiempo. Mientras estudiemos estos hechizos y los modifiquemos, ¿quién puede decir que no podríamos encontrar la existencia de estas dimensiones? Entonces, los pasos de nuestra civilización no solo se propaga a través de las estrellas, sino también a través de múltiples dimensiones. La sala quedó en silencio después del gran discurso de Edwards. Ya fuera Dumbledore o la pintura del director, todos comenzaron a imaginar lo hermoso que sería un mundo tan próspero. Los magos se convertirían verdaderamente en seres poderosos que controlarían el mundo, o múltiples mundos. Tendrán una larga vida para perseguir sus sueños y metas, e incluso pueden eventualmente conquistar la muerte. Jaja, Edward, solo un pura sangre noble como tú podría crear un mundo tan hermoso, dijo de repente el director Phineas Black. Sin embargo, la directora Dilys Terrent lo miró con frialdad, pero él la ignoró. ¿Familia noble, eh? Respondió Eduardo. En el mundo que imaginé, el concepto de una familia noble habría existido,
Pero no debido a los linajes. No, simplemente se basaba en habilidades y logros. Si un mago es lo suficientemente poderoso y contribuye lo suficiente al mundo mágico, por supuesto, se le otorgaría riqueza y estatus noble. Sin embargo, si sus descendientes son mediocres, entonces solo estarían al tanto de la riqueza y el patrimonio de sus familias. No se otorgaría ningún poder o estatus después de más de 3 generaciones, si los descendientes no cumplen con un cierto requisito. Aunque Phineas estaba un poco triste por esta información, aún podía aceptar el hecho de que las familias nobles aún existirían en este mundo utópico. En cuanto a los otros retratos, lo miraron con sonrisas alegres. En cuanto a Dumbledore, tenía una mirada ligeramente sorprendida en sus ojos después de imaginar el mundo que Edward imaginó, luego pronto se calmó y lo miró desde un punto de vista crítico. La creación de tal civilización nunca será pacífica y sería seguida por sangre y guerra. Sin mencionar lo fácil que es para los magos perderse con tanto poder. Y en un tono más realista, ¿qué pasa con los muggles? ¿Cómo encajan en tu gran plan? Tiene razón, profesor. La civilización de magos tendría que cometer innumerables atrocidades para alcanzar el nivel que imaginé, pero dígame, ¿qué gran civilización no ha hecho tal cosa para alcanzar su grandeza y gloria? Esto es algo inevitable, respondió Edward con una mirada tranquila en su rostro. En cuanto a los muggles, en realidad, son una de las razones por las que renuncié a todas mis ambiciones. ¿Qué, te rendiste? Preguntó Phineas. Hace unos minutos, estaba pensando que tal vez uno de los futuros herederos de su familia negra algún día podría encontrar un método para revivirlo a partir de esta pintura. Aunque tendría que pedirle a Edward que se encargue de su último linaje y se asegure de tener descendencia. Pero todavía tenía algo de esperanza. Y no solo Phineas estaba sorprendido, muchos de los otros retratos también lo estaban. Sin embargo, Dumbledore no lo estaba. Se dio cuenta del hecho de que Edward usaba el tiempo pasado cuando mencionaba sus ambiciones, lo que implicaba que ya no existían sus metas. Sin embargo, Edward simplemente ignoró los retratos mientras continuaba disfrutando de su té. ¿Sabes? Una vez comencé a pensar en el futuro de los magos, ¿te importa escuchar mi opinión? Si no te importa, respondió Dumbledore con una mirada intrigada en su rostro. Creo que una guerra con los muggles es algo inevitable, y no la iniciarán los magos, no si las cosas siguen como están. A medida que la ciencia y la tecnología de los muggles continúen evolucionando, eventualmente descubrirán magos, luego la guerra tendrá lugar. Desafortunadamente, no creo ni por un segundo que los magos tengan la oportunidad de ganar una guerra así. Tonterías, rugió Phineas Black, lleno de furia en su rostro. Y no era solo él, muchos otros retratos tenían pensamientos similares a los suyos. Edward miró la pintura con una mirada tranquila. ¿Sabes que los muggles aterrizaron en la luna hace más de 20 años? ¿Qué tiene eso que ver con esto? Preguntó Phineas con el ceño fruncido en su rostro ya serio. Digo esto para decirles cuán avanzada es la ciencia y la tecnología muggle y el rápido ritmo al que se están desarrollando. Ahora, mirémonos a los magos. ¿Cuál fue nuestro mayor logro en las últimas décadas? ¿Qué logros importantes pueden cambiar el mundo en los últimos años? Sin embargo, lo único en lo que puedo pensar es en la piedra filosofal, que fue creada hace más de 600 años. Sin mencionar que la piedra no contribuyó al mundo mágico en lo más mínimo. Los muggles ya comenzaron a explorar las estrellas, mientras que nosotros todavía tenemos leyes de la Edad Media. Por el amor de Merlín, tenemos magia espacial, pero aún no hemos llegado a la Luna. Peor aún, nadie tuvo la idea de hacerlo. Explorando la Luna. Bueno, estoy seguro de que algún mago idiota alguna vez tuvo la idea de llegar a la Luna, luego tomó su escoba para intentar llegar allí y morir en el vacío del espacio. Sin embargo, eso no cuenta. Todo lo que un mago debe hacer para ganar una guerra contra los muggles es usar la maldición Imperius para controlar todos los escalones más altos de los muggles y usar sus poderosas armas contra ellos, argumentó Phineas. Eso no va a funcionar tanto como crees. Es de conocimiento común que cualquier persona con voluntad fuerte puede despertar de la maldición Imperius. ¿Crees que con los más de 7.000 millones de muggles, no habrá gente con voluntad fuerte? ¿Suficiente para no ser afectado por la maldición Imperius? Entonces, según tú, ¿el mago llegará a su fin después de que perdamos la guerra contra los muggles? Preguntó de repente uno de los retratos. No, respondió Edward mientras negaba con la cabeza. Por el contrario, es lo contrario.
Después de perder la guerra, los magos comenzarán a florecer después. ¿Cómo es eso posible? Si los mugles ganaran la guerra, nos matarían a todos los magos. Exclamó uno de los retratos. No, te equivocas. Después de ganar la guerra, los mugles sentirán curiosidad por nosotros, desearán y envidiarán nuestros poderes. Aunque esta guerra habría demostrado que la ciencia y la tecnología no son peores ni mejores que la magia, sus deseos de convertirse en especial lo único obtendrá lo mejor de ellos. Como tal, estudiarán a los magos a fondo. Durante un largo periodo de tiempo, me imagino que los magos se convertirán en nada más que sujetos experimentales, pequeñas ratas de laboratorio en un laboratorio. Los mugles intentarán encontrar la fuente del poder de nuestros poderes mágicos. Creo que tendrán éxito. Puede que le tome algo de tiempo, pero eventualmente tendrán éxito. Después de eso, querrán otorgar ese poder a los mugles. Y también creo que tendrán éxito en ese esfuerzo. Entonces, un nuevo grupo de magos surgirá de la sociedad mugle. Llamémoslos Neo-Mugle Wizards. Estos individuos comenzarán a combinar magia con tecnología, creando así una nueva civilización mágica. Y con la gran población de mugles, incluso si solo el 1% de ellos puede convertirse en Neo-Mugle Wizard, la cantidad de magos seguirá siendo exponencialmente mayor que la actual. Después de eso, los Neo-Mugle Wizards, con su pensamiento avanzado de la ciencia y la tecnología, también explorarán el universo y las innumerables dimensiones, creando así una próspera era o civilización de magos. Absurdo. Absurdo. La noción misma de tus palabras es ridícula. Gritó Phineas Black, quien parecía muy agitado. Todos los otros retratos tenían ideas similares a las de él, pero trataron de mantener la calma. Cálmate, Phineas, dijo Dumbledore, quien no estaba tan calmado como parecía en la superficie. Esto es solo un futuro hipotético. No hay necesidad de irritarse tanto. Phineas Black luego miró a Edward con una mirada feroz, luego cerró los ojos y desconectó sus sentidos. O al menos, parecía estar haciéndolo. En cuanto a Dumbledore, estaba un poco conmocionado ya que era la segunda vez en su vida que un mago poderoso le advertía del peligro futuro del mundo mágico. Su viejo amigo había tratado de usar métodos radicales para lidiar con el problema, mientras que el que estaba frente a él parecía bastante indiferente. Edward, mencionaste que esta fue una de las razones por las que renunciaste a tus ambiciones, ¿cuál es la otra razón? Edward reflexionó unos segundos antes de responder. Fue por mis padres. Después de su muerte, me di cuenta. Voldemort no los mató, pero el mundo mágico lo hizo. Voldemort es el resultado de todas las cosas malas en nuestra sociedad. Ya sea la discriminación desenfrenada o el racismo de esos teóricos de sangre pura, la desigualdad social entre magos nacidos de mugles, mestizos y sangre pura, la mentalidad retrógrada de los magos durante milenios, o el complejo de superioridad de la mayoría de los magos hacia otras razas, ambos mágico y no mágico. Todos estos problemas resultaron en la creación de Voldemort, lo que llevó a la muerte de mis padres. En mi opinión, el Señor Oscuro no fue la única persona que los mató, sino el mundo mágico. ¿Por qué llevaría a este tipo de personas a crear una civilización tan próspera? ¿Son dignos? La habitación volvió a quedar en silencio. Muchos de los retratos tenían una mirada compleja en sus rostros cuando miraban a Edward y suspiraban para sí mismos. En cuanto a Dumbledore, también suspiró antes de decir. Siento, Edward, lo de tus padres, sin embargo, no creo que debas juzgar a todo el mundo de los magos por una minoría. Hay muchas personas de buen corazón en el mundo de los magos dispuestas a hacer cosas buenas. Un ejemplo perfecto. Son tus padres. Cuando Voldemort estaba en el poder, estuvieron a la altura de las circunstancias y lucharon por lo que es correcto. Puede que tenga razón, profesor. Pero no olvide que los pocos minoritarios de los que habló son en realidad los que tienen todo el poder e influencia en el mundo mágico. La habitación una vez más entró en un breve período de silencio. De hecho, Edward no dijo toda la verdad. Una de las principales razones por las que continuó con sus ambiciones fue porque se dio cuenta de que realmente no necesitaba la ayuda del mundo mágico para lograr sus objetivos. Con su talento y su incansable búsqueda de la magia, cree firmemente que algún día descubrirá la forma de viajar a través de las dimensiones y otros universos. Después de eso, comenzará su viaje a través del mar de estrellas y dimensiones. Seguirá el camino de la magia hasta convertirse en uno de los magos más poderosos en innumerables dimensiones y universos.
Su leyenda se extenderá por muchas realidades y él podrá controlar su propio destino. Y el primer paso de su gran plan comenzará después de que adquiera la piedra filosofal. Esta es una de las razones por las que decidió venir a enseñar a Hogwarts. Bueno, señor Bones, volvamos a la entrevista. Entonces, ¿por qué razón decidió venir a enseñar aquí en Hogwarts? He tenido muchos buenos recuerdos en este castillo. En muchos sentidos, es un segundo hogar para mí, así que pensé en volver. Además, he estado deseando los libros en el área restringida, desafortunadamente, siempre me lo impediste. De entrar allí. Dumbledore solo sonrió antes de hacer algunas otras preguntas para la entrevista, luego Edward se fue. Dumbledore se quedó solo en la habitación con sus pensamientos, luego Phineas Black dijo. ¿Qué tipo tan aterrador? ¿Qué quieres decir? Preguntó uno de los retratos. No creo por una vez que una persona que puede llegar a tal meta ideal simplemente se rinda así. Lo más probable es que haya descubierto una manera de lograr estas cosas por su cuenta, respondió Phineas con una mueca de desdén. Su cara. Entonces, el retrato de Lily Sterwent preguntó. Entonces, ¿qué vas a hacer, Dumbledore? ¿Vas a contratarlo? Después de que Edward dejó la habitación del director, usó la Red Flow para regresar a una casa que tenía en Hogsmeade. No quería irse a casa todavía porque sabía que su tía lo regañaría. Sin embargo, también sabía que su llegada estaría en el titular del diario El Profeta mañana por la mañana, informando a todos los magos de su regreso. En este mundo, Edward es casi tan famoso como el propio Harry Potter. Más tarde esa noche, Edward se colocó una capucha y luego se apareció en una montaña desierta, esperando a alguien. Unas horas después, no fue una persona la que apareció, sino 10. Todos ellos lo rodearon. Edward sacó tranquilamente su varita. Tenía 14 pulgadas de largo y estaba hecho de madera de roble con un núcleo de esfinge. Con un movimiento de su varita, una espada invisible cortó a la persona más cercana a él por la mitad. Este fue el hechizo Sectum Sempra de Snape. Todas las demás personas estaban conmocionadas por la repentina muerte de su compañero. Luego, todos ellos cantan diferentes encarnaciones, lanzando más de 9 hechizos hacia Edwards. Sin embargo, solo agitó la mano, luego apareció un escudo semitransparente frente a él, bloqueando todos los hechizos. Algunos de ellos fueron devueltos al grupo. Sin embargo, la mayoría de ellos lograron usar el encantamiento Protego para protegerse, mientras que los demás se apartaron para esquivar. Desafortunadamente para los que esquivaron, fueron separados del grupo. Edward se aprovechó de esta situación. Se convirtió en una sombra oculta y desapareció del lugar y reapareció detrás de uno de los grupos separados. Una luz roja apareció de su mano blanca, haciéndola parecer un sable de luz. Con un movimiento de su varita, cortó a las dos personas frente a él en dos secciones, dejando marcas de quemaduras en sus torsos. Edward parecía satisfecho con este hechizo que creó porque era un fanático de Star Wars en su vida pasada. Mientras Edward estaba un poco distraído, alguien usó la maldición Avada Kedavra en él, por lo que una luz verde se precipitó hacia él. Sin embargo, movió su cuerpo a un lado y esquivó el ataque. Luego, con un movimiento de su mano, el suelo se convirtió en púas de metal que convirtieron a la persona que usó la maldición imperdonable en queso. En este punto, Edward ya había matado a 4 personas, lo que puso muy nerviosos a los 6 restantes. Una persona decidió usar aparición para salir de este lugar. Sin embargo, con otro movimiento de la varita de Edward, una poderosa fuerza de atracción apareció e intervino en la aparición de este tipo. Como resultado, su cabeza fue separada de su cuerpo. Entonces, Edward golpeó su mano en el aire, después de lo cual, una extraña vibración salió de su varita y se mezcló con el vacío. Entonces, las 5 personas restantes descubrieron que era imposible aparecerse y salir de aquí. Este fue otro hechizo inventado por Edward después de estudiar el encantamiento de aparición de hormigas en el castillo de Hogwarts. Las 5 personas, sabiendo que no eran rival para este único mago encapuchado, decidieron unirse. Entonces, todos dijeron al unísono, Protego. Un gran escudo apareció al combinar el poder de los 5. Edward frunció el ceño por un momento después de ver esto, luego dijo. Bombarda máxima. Entonces, una poderosa explosión fue enviada desde su varita. El escudo de estos 5 magos solo duró unos segundos, antes de volar en pedazos junto con ellos. Después, todo lo que quedó de estas personas fueron pedazos de sus cuerpos rotos junto con grandes cantidades de sangre.
Roberti, sé que estás aquí, así que muéstrate, dijo Edward de repente mientras miraba en cierta dirección. Seguido a esto, otro mago encapuchado apareció en la dirección que estaba buscando. Edward Bones, amigo mío, es bueno saber de ti otra vez. Roberti, si no me das una explicación, te puedo asegurar que terminarás de la misma manera que esos magos. Amigo mío, no me puedes culpar por ser cauteloso. No me has contactado durante más de 2 años, luego de repente recibí tu carta. Edward se burló de estas palabras. Sabía cómo piensan y se comportan estos magos oscuros. Si les muestras alguna forma de debilidad, no dudarán en traicionarte y devorarte por completo. Sabes que esto no es suficiente para convencerme. ¿Qué tal duplicar el material? Sin embargo, no es necesario pagar más. Considéralo como mi forma de disculparme, respondió Roberti. Bien. Roberti luego suspiró aliviado. A pesar de su fachada tranquila, estaba extremadamente aterrorizado por dentro. Pasó tantos años y recursos entrenando a estos 10 magos al nivel de aurores. Además de su competencia en magia oscura, eran más que suficientes para enfrentarse a más de 15 magos comunes. Sin embargo, todos fueron aniquilados en solo unos minutos, y sin esfuerzo. Después de asegurarse de que Edward aceptaba su propuesta, Roberti hizo un gesto con la mano y 10 personas aparecieron en el suelo. Sin embargo, estas personas estaban encadenadas y también incapacitadas. Edward caminó hacia una de estas personas y apuntó su varita a su cabeza, revélate. Luego, la cabeza de la persona comenzó a convertirse en un lobo, pero antes de que pudiera transformarse por completo, se detuvo. Luego, revisó los 9 restantes. Todos ellos son hombres lobo que han cometido muchos crímenes y atrocidades. Deberías estar satisfecho, ¿verdad? No hay problema, respondió Edward con calma. Entonces, ¿puedes eliminar tu hechizo antiaparición? Entonces, Edward agitó su mano para hacerlo. Mientras veía a Roberti desaparecer frente a él, pensó para sí mismo. Es hora de deshacerse de Roberti. Está empezando a convertirse en un lastre. Después de pensar eso, Edward tomó una bolsa de su capa, y con un movimiento de su varita, todos los hombres lobo fueron enviados adentro. Este bolso estaba encantado con un amuleto de extensión. Luego, colocó su varita dentro de la boca de la bolsa, acció Roberti Sair. Entonces, un mechón de cabello negro apareció en su mano. Después de esto, Edward comenzó a cantar en un idioma extraño mientras hacía un baile extraño. Luego, sacó un polvo blanco y lo sopló sobre el mechón de cabello. Una sombra negra como humo apareció en el cabello, luego desapareció. Esta fue una poderosa maldición vudú que Edward aprendió cuando un día se teletransportó accidentalmente a Haití en uno de sus experimentos mágicos. Requirió preparativos estrictos de antemano y una ceremonia para tener efecto. Había anticipado que Roberti podría causarle problemas en el futuro, así que prepárate para lo peor. Mañana por la mañana, Roberti se encontrará con una mirada de horror en su rostro sin el corazón de su cuerpo. Después de eso, Edward usó su varita nuevamente, luego apareció un ácido poderoso, disolviendo todos los cuerpos y limpiando la sangre, sin dejar un solo rastro. Luego, con otro movimiento de su varita, usó otro hechizo para evitar que alguien recreara la escena que apareció aquí. Después de terminar todo esto, se apareció en casa. Después de llegar a casa, Edward entró en una de las habitaciones. Esta habitación solo tenía un maletín en el centro y había muchos encantamientos de protección a su alrededor. Luego, entró dentro de la maleta, que tenía un encantamiento de extensión muy poderoso, al igual que el caso de Newt Scamander. Dentro de esta maleta era en realidad muy grande, con innumerables habitaciones dentro. Para ser precisos, este era el laboratorio de Edward donde hacía sus experimentos mágicos. Después de entrar en una de las habitaciones, Edward vio a los 10 hombres lobo tirados en el suelo inconscientes. De hecho, estas personas no eran las cosas más extrañas en esta sala. Por toda la habitación, había muchos tubos gigantes con muchas criaturas yaciendo en un líquido verdoso. Había dragones, hipogrifos, elfos domésticos, vampiros, sirenas, etc. Y en los estantes, había muchos órganos de estos animales tirados allí. La razón de esas cosas era porque Edward estaba estudiando el linaje. Entonces, compró y capturó todo tipo de criaturas mágicas, tanto normales como oscuras, y las diseccionó. Básicamente los trató como experimentos biológicos. Edward quería descubrir qué diferenciaba a estos animales mágicos de los animales ordinarios.
También quería encontrar el origen de sus líneas de sangre. A la edad de 17 años, Edward llegó a un gran cuello de botella en su crecimiento como mago. Sus poderes mágicos dejaron de crecer. Un año antes, inventó una poción que aceleró el crecimiento de sus poderes mágicos. Luego, en solo un año, sus poderes mágicos alcanzaron el nivel de 25 veces el de un mago adulto normal, luego dejó de crecer. La poción en realidad no aumentó sus poderes mágicos, sino que solo aceleró la velocidad a la que crece hasta que alcanza sus límites. Después de llegar a este límite, Edward pensó que este era el nivel más alto que podía alcanzar hasta que se dio cuenta de que Dumbledore tenía un poder mágico 50 veces mayor que el de un mago adulto normal. Después de descubrir esto, Edward investigó más, luego se dio cuenta de que 25 era en realidad un límite, y que los magos más talentosos pueden alcanzar. Y la mayoría tiene que pasar toda su vida para permitir que sus poderes mágicos alcancen ese nivel. Sin embargo, sus pociones le permitieron alcanzar ese nivel a una edad tan temprana. Sin embargo, llegó el problema. ¿Cómo rompió Dumbledore ese límite? ¿Y era el único? Después de convertirse en uno de los guardias, visitó el castillo de Nurmengard y echó un vistazo a Grindelwald. Y como era de esperar, esta primera generación de Dark Lord también rompió ese límite y alcanzó el nivel de 50 veces los poderes mágicos de un mago adulto normal. Después de eso, Edward teorizó que estas personas talentosas habían encontrado una manera de romper ese límite. Supuso que Voldemort probablemente también lo hizo y probablemente usó los Horcruxes para romper esa barrera. Supuso que Dumbledore usó Phoenix Fawkes como una forma de romper esa barrera, mientras que Grindelwald podría haber usado la varita de Sauco o algún otro método. En cuanto a él, eligió el camino del linaje para romper esa barrera. Edward teorizó que los primeros magos que existieron sobrevivieron a un accidente después de ingerir la sangre de poderosos animales mágicos, otorgándoles así una línea de sangre propia. Entonces, creía que mientras descubriera la línea de sangre de los magos y luego la modificara, podría romper esa barrera y abrir la puerta a un mundo completamente nuevo. Para avanzar en su estudio, Edward robó algunas máquinas tecnológicas diseñadas para observar el ADN. Sin embargo, estas máquinas no revelaron mucha información en ese momento debido al bajo nivel de tecnología. Entonces, tomó medidas drásticas. Viajó por todo el mundo y se puso en contacto con algunos de los científicos e ingenieros más inteligentes del mundo. Usando la fuerza, la coerción o incluso la magia, los obligó a trabajar juntos para inventar la tecnología que necesita para su investigación. Luego controló en secreto a algunas de las personas más ricas del mundo para financiar esta investigación. Entonces, con fondos ilimitados, acceso a todos los recursos raros del mundo, la tecnología que Edward necesitaba se creó en solo un año. Después de entrar a su laboratorio, Edward despertó a uno de los hombres lobo. El muchacho estaba confundido acerca de dónde estaba, sin embargo, fue fácilmente controlado a través de la magia de sangre similar a Bloodbending of Avatar. Edward primero lo llevó a una habitación blanca separada por un espejo de observación, luego, con un movimiento de su mano, un producto de alquimia, diseñado para emitir luz de luna, brilló sobre el hombre lobo. Luego, Edward activó la máquina que observó su ADN. Por supuesto, esta no era la máquina original, sino una que Edward modificó aún más a través de la magia. Observó todos los cambios que ocurrieron en el ADN de este hombre, sin embargo, aún no encontraba lo que buscaba. Con un movimiento de su varita, alguien apareció en la misma habitación que el hombre lobo. Era un mugle. Sin dudarlo, el mugle fue mordido por el hombre lobo, sin embargo, fue separado del lobo antes de ser desgarrado. Entonces, Edward observó con calma e indiferencia los cambios en el ADN del mugle. La razón por la que eligió a los hombres lobo fue que eran las pocas criaturas que realmente podían cambiar el linaje de mugles y magos a través de la saliva y la sangre. Entonces, Edward creía que mientras observara la transformación del linaje de cualquier mago o mugle, podría encontrar el lugar del que se originó el linaje y estudiarlo. Edward vio al mugle transformarse en un hombre lobo, sin embargo, no sintió poderes mágicos de él ni encontró nada en su ADN. Sintió que estaba cerca de algo, pero no pudo descubrir exactamente qué era. Después de reflexionar por un momento, Edward fue a la siguiente habitación. Esta habitación estaba llena de todo tipo de pociones. Había unos cientos de viales, algunos estaban vacíos mientras que otros tenían algún tipo de líquido, con el nombre de la poción escrito debajo.
Después de unos minutos de búsqueda, encontró un vial blanco con un líquido de color dorado fundido y la etiqueta Felix Felicis debajo. Esta poción era la suerte líquida elaborada personalmente por el mismo Edward. Sin dudarlo, Edward bebió la poción. Después de sentir que la confianza infundada lo superaba, sonrió antes de regresar a su sala de investigación. Con un movimiento de su mano, otra persona apareció en la misma habitación que el hombre lobo anterior. Sin embargo, este que apareció era de hecho un mago oscuro capturado en lugar de un mugle. Después de permitirles morder al mago y separarlos a los dos, Edward comenzó a observar la estructura del arma del mago oscuro. Esta vez, las cosas fueron bien para Edward. En algún lugar a lo largo de la doble hélice, descubrió una energía mágica muy pequeña, por lo que se concentró en ese lugar para ver qué era. Sin embargo, la máquina no pudo encontrar nada. La intuición de Edward le dijo que encontró lo que buscaba, pero no pudo verlo. Entonces, recordó que los mugles no podían ver algunas criaturas mágicas como los dementores. Así que pensó que tal vez la máquina en realidad no podía ver lo que estaba buscando. Aunque estas máquinas fueron modificadas mágicamente, no cambió el hecho de que eran una base tecnológica. Quizás lo que busca es más metafísico o espiritual. Después de darse cuenta de esto, Edward probó otro método. Usó todo tipo de hechizos que están relacionados con la visión. Ya sea el encantamiento supersensorial u otros encantamientos que creó después de diseccionar los globos oculares de innumerables criaturas mágicas. Los colocó todos sobre él, luego se concentró en el lugar específico que la máquina descubrió por primera vez. Y entonces, Edward lo vio. Era como si entrara en un mundo diferente y ese mundo estuviera lleno de garabatos ininteligibles. Había todo tipo de extraños símbolos, glifos e imágenes. Le tomó un tiempo concentrarse realmente en estos garabatos antes de descubrir algún tipo de patrón. Entonces, Edward se dio cuenta de que estos garabatos ininteligibles eran en realidad lenguaje rúnico antiguo. Lo había estudiado en Hogwarts bajo la tutela de la profesora Batseda Babling. Edward pasó mucho tiempo estudiando runas antiguas, ya que se usaban en muchos manuscritos antiguos, para poder escribirlas y leerlas con fluidez. Además, algunas de las personas con las que mantuvo correspondencia regularmente son en realidad verdaderos eruditos de las runas antiguas que han estudiado el tema durante décadas. Después de tomarse unas horas para traducir la runa antigua, Edward quedó completamente impactado con su descubrimiento. Lo que descubrió fue algo a lo que se refirió como código de vida, y como su nombre indica, es el código fundamental o ingeniero del cuerpo humano. Se divide en tres partes: cuerpo, alma y linaje. La parte del cuerpo es esencialmente el ADN de una persona y dicta todo sobre el cuerpo humano: cabello, color de piel y otros tipos de información genética. En cuanto a las otras dos partes, se explican por sí mismas ya que dictan la composición del alma y el tipo de linaje de una persona. Edward se emocionó después de hacer este descubrimiento porque sabía que estaba muy cerca de resolver su problema de poder mágico. Entonces, se enfocó más en la sección de linaje del código de vida. Descubrió que los mugles también tienen un código de vida, pero la sección línea de sangre está vacía, mientras que la sección alma tiene muy poco en comparación con los magos. La mente de Edward comenzó a dar vueltas rápidamente mientras se preguntaba cuán diferente sería la sección de linaje de personas como Voldemort o Madonna Tonks, ya que nacen con habilidades innatas. Edward sabía que no podía obtener acceso a la sangre de Voldemort para estudiar, pero aún podía obtener la de Tonks. Como Metamorph Magus, su linaje debe ser diferente al de otras personas. Además, Edward todavía está interesado en la relación entre el linaje y el alma. El linaje de Voldemort le otorgó la habilidad de hablar Parcel, pero Harry Potter adquirió la misma habilidad después de que una parte del alma del Señor Oscuro entrara en su cuerpo. Entonces, debe haber una correlación. Después de reinar en sus pensamientos, Edward se concentró en el aspecto del linaje que se ocupa de los poderes mágicos. El siguiente problema que enfrentó fue cómo modificar realmente este código de vida. Entonces, de repente pensó en transfiguración. Para ser precisos, transfiguración humana. Como esta es magia que puede transformar la estructura molecular del cuerpo humano de una cosa a otra, debería poder afectar este código de vida. Con esta nueva idea, Edward se dispuso a probar su teoría. Primero coloca al mago recién transformado en un banco de disección, lo amarra para que no pueda escapar, luego comienza su intento. Las cosas fueron mucho mejor de lo que Edward anticipó.
Instantáneamente sintió una conexión directa con el código de vida de este mago, por lo que trató de modificar una parte en su línea de sangre. Sin embargo, las cosas salieron terriblemente mal. El mago comenzó a gritar, comenzó a salir sangre de su boca, oídos y nariz. Después de unos segundos de tener una convulsión, murió. Después de verificar sus condiciones, resultó que su ADN colapsó y su código de vida se convirtió en un desastre. Edward frunció el ceño al darse cuenta de que las cosas eran más complejas de lo que pensó originalmente. Con un movimiento de su varita, este mago fue enviado al área de eliminación, luego colocó a uno de los hombres lobo que acababa de comprar en el banco y repitió el experimento. No importa cuántos de estos materiales experimentales mueran, él descubrirá el misterio de la línea de sangre, e incluso de todo el código de vida. Pronto, pasaron 7 días. Edward miró a los magos muertos frente a él con el ceño fruncido. La semana pasada, había matado a los 10 hombres lobo que acababa de comprar, además de otros 5 magos oscuros que tenía guardados. Sin embargo, avanzó poco. Una cosa como el código de vida es muy complejo, por lo que modificar incluso una pequeña parte conducirá a otra cadena de eventos que afectará a las otras partes. Como tal, no es algo fácil de modificar a voluntad. Sin embargo, Edward aprendió algunas cosas nuevas, especialmente sobre núcleos mágicos. Hacía mucho tiempo, había descubierto que cada mago tenía un núcleo mágico que contenía sus poderes mágicos. Según su investigación anterior, los magos tenían algunas formas diferentes de núcleos. Algunos eran redondos, triangulares y cúbicos. Y las salas tenían una forma cúbica. De hecho, incluso los squibs tienen un núcleo mágico en su interior. Sin embargo, el suyo está inactivo. En su estudio anterior, trató de trasplantar el núcleo mágico de un mago al cuerpo de otro en un intento de aumentar sus poderes mágicos. Pero fracasó después de resolver muchos problemas difíciles. El primero de los cuales fue sacar el núcleo mágico. Al igual que el código de vida, el núcleo mágico era algo metafísico que no se podía ver ni acceder en circunstancias normales. Sin embargo, después de descubrir una forma de sacarlo del cuerpo y plantarlo en el de otra persona, sucederían dos cosas. O era inútil y no surtía ningún efecto, o se producía un fuerte rechazo que provocaba la muerte de la persona que recibía la transferencia. Anteriormente, Edward no sabía la verdadera razón detrás de este rechazo, pero después de estudiar el código de vida, sabía que la línea de sangre decidía si alguien tenía un núcleo mágico, sin embargo, el núcleo también estaba vinculado al alma. Como tal, cada núcleo tenía la huella de su dueño. Entonces, cuando fue trasplantado al cuerpo de otra persona, esto provocó un rechazo severo. Después de terminar su último experimento, Edward se tomó un descanso ya que no tenía más cuerpos experimentales. Y también porque se quedó sin ideas. Si continuaba así, mucha gente tendría que morir antes de que realmente descubriera las complejidades del código de vida, por lo que necesitaba una forma mejor y más eficiente de continuar con su investigación. Tal vez debería observar a una bruja embarazada, de esa manera puedo observar lentamente cómo se desarrolla el código de vida de un bebé desde su inicio hasta su nacimiento, pensó Edward para sí mismo. Sin embargo, pronto detuvo su pensamiento con una mirada seria en su rostro. Se dio cuenta de un problema con su mente o pensamiento. Aunque es una persona que está dispuesta a hacer todo lo posible por su investigación, no alcanzó el nivel de experimentar con niños. Todavía tenía un resultado final. Entonces, la única razón por la que pensaba así era porque algo andaba mal con su forma de pensar. Sabiendo esto, Edward salió de su laboratorio. Después de salir de la maleta, dejó su mansión en Oxmeade y se apareció en un callejón del mundo Mugle. Después de pasar unos minutos buscando la información que necesitaba, Edward se apareció de nuevo, esta vez llegó a un concierto en Londres. Muchos mugles bailaban y cantaban alegremente. En general, estaban felices mientras se divertían. Después de moverse a una esquina, Edward sacó su varita. Expecto Petronum, dijo mientras agitaba la mano. Un águila gigante salió de su varita y voló hacia el cielo. La envergadura de esta águila era en realidad una docena de pies de largo. Sin embargo, lo extraño era que este Patronus era, de hecho, invisible para todas las personas que bailaban. Después de que apareció el Patronus, se elevó en el cielo, abrió la boca e hizo un movimiento de deglución. Luego, innumerables luces plateadas volaron de los mugles y fueron tragadas por el Patronus. De hecho, esta fue una técnica desarrollada por Edward después de estudiar dementores.
Lo que el Patronus estaba tragando eran todos los recuerdos felices de estas personas. Sin embargo, a diferencia de los dementores, no dañó a los mugles. El Patronus simplemente se aseguró de que los recuerdos más felices de estos mugles aparecieran en sus mentes, luego absorbió la energía positiva. Después de terminar el proceso de absorción, el Patronus se volvió unas veces más grande que su tamaño normal. Luego, volvió a Edward y se hundió directamente en su cuerpo. Después de esto, Edward sintió una profunda sensación de euforía, luego todos los pensamientos negativos en su mente parecieron desaparecer. Su cabeza se volvió extremadamente clara. Edward sabía que las artes oscuras tienen la capacidad de afectar negativamente la mente del usuario, especialmente para magos como él que buscan un conocimiento muy profundo de ellas. Para garantizar su seguridad, modificó el Patronus Charm, que se conoce como el espíritu guardián, para protegerlo de los efectos secundarios de practicar magia oscura. Aunque Edward puede ser cruel en su búsqueda de la magia, nunca fue un mago oscuro, ni se consideró a sí mismo como tal. Esto fue perfectamente probado por el hecho de que tiene la habilidad de realizar el encantamiento Patronus. Para realizar este hechizo, un mago necesita recordar recuerdos felices en su mente, y Edward tiene muchos de estos, especialmente con sus padres. Durante la Primera Guerra Mágica, sus padres siempre se aseguraron de que tuviera una infancia feliz a pesar de que saldrían todas las noches para luchar contra Voldemort y sus mortífagos. Y tras su muerte, su tía Amelia se aseguró de que tuviera todo lo que necesitaba. Aunque pudiera parecer muy estricta, eso era solo cuando se trataba de extraños y también una necesidad para hacer su trabajo. Además, Edward se aseguró de disfrutar su vida, después de todo, murió una vez y no creía que tuviera una tercera oportunidad. Además, persigue la magia, no por el poder, sino porque lo emociona. Cada vez que hacía un descubrimiento, Edward siempre sentía una sensación de satisfacción. Era como si la diosa de la magia estuviera frente a él, luego comenzó a desvelar lentamente sus faldas. Incluso si logra levantar la falda unos milímetros, le traería una sensación de anticipación y euforía, ya que creía que algún día vería lo que hay debajo. En conclusión, Edward no es alguien que se enfoque solo en estudiar magia. A menudo se divierte cuando se le da la oportunidad. Un ejemplo perfecto de esto fueron sus 5 años viajando por el mundo. No solo robó un montón de libros e hizo investigaciones mágicas todo el día. No, experimentó diferentes culturas, diferentes comidas y diferentes tipos de mujeres. En general, se divirtió durante el viaje tanto como fue posible. Después de salir del concierto, Edward tomó un espejo y colocó su varita en él. Luego envió un mensaje. ¿Estás disponible ahora? No, puedes venir si quieres. Respondió el espejo unos minutos después. Fin del capítulo 10.